Y bueno, como les digo, muy buenas tardes de parte de la Coordinación Nacional de Formación Profesional y Académica de la ANFECA. El día de hoy pues tenemos la primera charla de este año 2022 que yo creo que a todos nos llega con cambios, con estos regresos a la nueva normalidad o antigua normalidad o lo que sea que estemos volviendo. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de integridad académica, ¿no? Como bien saben, la charla es, bueno, ¿cómo podemos fomentar la integridad académica? Y para eso les voy a hacer una breve semblanza para presentar a nuestra expositora, la maestra Diana Barberena, que ella es egresada de la carrera de Ciencias de la Información y Comunicación con maestría en Ciencias de la Educación por la Universidad de Monterrey. Ha trabajado como editora de revistas y colaborado en áreas de comunicación, relaciones públicas y recaudación de fondos. Y actualmente trabaja en el Centro de Integridad de la Universidad de Monterrey como coordinadora del Sistema de Integridad y asesora disciplinaria, donde ha impulsado el involucramiento de grupos estudiantiles para fomentar la integridad en el campus, así como la capacitación de profesores y estudiantes para la gestión de casos de deshonestidad académica y disciplinarios. También es profesora en esta universidad y forma parte de una red colaborativa con universidades de México y Latinoamérica para promover la cultura de integridad académica. Y es miembro activo del Comité de Contenido del Centro Internacional para la Integridad Académica, ICAI. Entonces, pues bueno, Adriana, muchas gracias por compartirnos esta plática con nosotros. Dejo de presentar para que puedas compartir tu presentación y el auditorio es tuyo. Muchas gracias, Alfonso. Qué gusto conocerlos, aunque sea pues a través de esta nueva normalidad, como bien decía Alfonso, pues es la forma en la que ahora trabajamos, pero bueno, no por eso es pues menos importante, ¿no? Aunque sea a través de la virtualidad, el estar conectados, aprendiendo, capacitándonos, pues siempre es un plus que ahora pues, tenemos que dar, ¿no? En esta nueva forma de dar nuestras clases. Entonces, pues no me queda más que agradecer nuevamente la invitación para compartirles un poquito del tema de integridad académica, que como bien, pues como profesores, ustedes del área, pues de las áreas de contabilidad, de administración y algunas otras de negocios, pues también es vital, ¿no? En cualquier disciplina, el trabajar con integridad, no solamente exigiendo a los estudiantes, sino nosotros como profesores y colaboradores, pues también es parte esencial de esa pieza clave que tenemos que empezar a trabajar. Entonces, pues sin más preámbulo, voy a compartir mi pantalla. Me disculpo de antemano si por ahí hay algunas fallas de internet o algo que me hicieran saberlo, porque de repente me marca conexión inestable, pero cualquier cosa, por favor, háganmelo saber. Pueden con toda confianza abrir su micrófono e interrumpirme en cualquier momento. Entonces, procedo a compartir mi pantalla. Igual, Alfonso, si me puedes indicar si ya la pueden ver. Listo, ya se ve. Excelente. Pues bueno, la charla del día de hoy es iniciar con esta pregunta, ¿no? ¿Cómo fomentamos la integridad académica? Cuando hablamos de integridad, pues luego nos viene a la mente el portarse bien, ¿no? El hacer las cosas con honestidad, con ética, pero a veces lo referimos como de una manera general y descuidamos o más bien olvidamos a veces como en nuestra rutina como profesores qué estrategias llevar a cabo justamente para fomentar la integridad académica en nuestros estudiantes. Entonces, esta charla espero que les ayude a recabar algunas de estas estrategias que puedan aplicar en sus clases, ¿no? Pero antes de entrar de lleno a la materia, quiero presentarles un brevísimo video. Seguramente ustedes ya por ahí lo han de haber visto o ya conocen este programa de Shark Tank. Y es un video que salió ya hace tiempo, creo que fue hace como 3 o 4 temporadas, pero justo es para empezar a abrir el panorama de este tema tan importante de la integridad académica. Entonces, dejen compartir el video para ponerle sonido. Y va de nuevo mi pantalla. Mi proyecto ayuda. Para ponerle play o algo me faltó. Ahí va de nuevo. Mi proyecto ayuda a estudiantes con sus tareas. Ayudamos desde, digamos,
una corrección de estilo, hasta hacerles la tarea. ¡Ay, Dios! Wow. Así nace Homework Dealer. Les voy a platicar un poco sobre los números. En 2018 cerramos... Antes de que nos platiques de los números, Nati, perdón que te interrumpa. Sí, está bien. ¿Lo que haces es cobrar por hacer tareas de otros? Sí, Estoy fuera. No entiendo la parte positiva. Ya entendí la parte negativa por la cual se salió Arturo y por la cual yo estoy a punto de salirme también. Estoy totalmente de acuerdo con Arturo. Pero ¿estás consciente del daño Sí. al intelecto y desarrollo que esto causa? Y me parece increíble que creas que estás haciendo un Creo negocio que hay ilícito. algo que o yo no estoy entendiendo o tú no estás entendiendo. O sea, alguien aquí no estamos entendiendo. Yo lo entendí desde el primer segundo. Se me hace incluso inmoral de alguna manera. sí, Totalmente. correcto. Entonces, es amoral. Ilegal no es. Trata de dar... No, ilegal no es. No sé si es ilegal o no, Es pero fomentar la corrupción, la mentira, la trampa en desde este que país. están en la escuela, que es cuando tienen que aprender principios y valores. Correcto. Yo estoy fuera. Eso correcto, sí. Pero nos vienes a proponer un negocio amoral. Sí, Yo estoy fuera. No, pues no te puedo. Ya no se escucha. bueno. Estoy fuera. ¿Cuál que no estudia merece tronar? Natalia, ¿dejar una tarea? Claro. ¿Necesitas leer alguno o algunos? Es urgente para que... Levanta la mano o hay con una reacción, ¿quién ya había visto este video? Y más o menos conocer si ya lo habían visto, habían escuchado de él. Por ahí hay dos manitas levantadas, la mayoría no. Creo que se trabó un poco al final el video, pero bueno, no sé si se alcanzó a escuchar la idea que proponía esta chica en este programa, ¿no? De los que no habían visto este video, o incluso también de los que ya lo habían visto, ¿quién quisiera comentar algo al respecto? ¿Qué piensan de esta situación? ¿Es solamente para parte de este show o realmente sucede? ¿Qué piensan? Igual si alguien gusta levantar o abrir su micrófono. Adelante, María. Creo que se trabó un poco. A ver si que Claudia, adelante, por favor. Pues yo pienso que sí se da, ¿no? En la parte, como ella decía, no es de la parte de la legalidad, sino hacer las tareas y aparte ella tenía toda una estructura, pero sí se da, ¿no? Y se da en las mismas aulas donde el estudiante que de alguna manera pues le gusta apoyar o sacar otros beneficios, pues se presta al colaborar o hacer los trabajos o algún ensayo, alguna tarea, alguna investigación, ¿no? Esté mal o esté bien, yo creo que tiene muchas aristas, ¿no? Para irlo desmenuzando y viendo, porque hasta dónde está mal, hasta dónde puede ser correcto, ¿no? Gracias, Claudia. Efectivamente, es una realidad y el hecho que se haya presentado en un programa, pues no significa que es la primera vez que sucede, ¿no? Yo creo que desde nuestras épocas de estudiantes, incluso desde nuestros papás o abuelos, siempre ha existido la trampa académica, ¿no? Pero justo ahora que vemos la afectación tan grande que está haciendo nuestra sociedad, justo por eso es la responsabilidad que tenemos como universidades en rescatar el tema de la integridad académica. Y justo en esta sesión vamos a ver cómo lo vamos a, o cómo incluso ya lo están haciendo, pero a lo mejor habría que reforzar esas nuevas estrategias. Muchas gracias, Claudia. Voy a compartir nuevamente mi pantalla, porque con este ejemplo del video, como bien decía Claudia, pues es una realidad, ¿no? A veces sí es correcto el pensar que la línea está muy delgada en el hecho de cómo ayudar, ¿no? Y sobre todo para los estudiantes, entra mucho esa confusión de hasta dónde me puede ayudar mi compañero o hasta dónde yo puedo ayudar, pero pues una cosa es ayudar y otra cosa es hacerles las tareas, ¿no? O peor aún, como el negocio de esta chica que se presenta, que no es la primera ni la última, ¿no? Efectivamente, ahorita también con tanta tecnología, pues están llevando a cabo estas acciones que, tal como se los dijeron los jueces, pues no son nada honestas, ¿no? Y justo hablando de no completar esta famosa frase que dice,
que no tranza. Así que abran sus micrófonos y que se escuche como coro, porque estoy segura que la han escuchado. El que no tranza, No avanza. no avanza. No importa que se sature el sonido. ¿Cómo se avanza? Efectivamente, la famosa frase aquí en México y en muchas partes de Latinoamérica, ¿no? Que se ha transformado en una realidad. Y la frase, ¿no? Efectivamente, lo que vemos ahora en la sociedad, no solamente en la política, sino en cualquier trabajo, en cualquier actividad, a veces pensamos que el que no tranza realmente no va a avanzar, cuando debe ser todo lo contrario, ¿no? Muchas veces esto desmotiva a actuar con honestidad y debe ser al contrario, el que hagamos las cosas bien para ir erradicando esta famosa frase o como algunas otras que aquí les aparecen en pantalla, que son frases, perdón, no solamente mexicanas, sino de otras partes de Latinoamérica, que seguramente han escuchado, ¿no? Cómo nos arreglamos, lo dejo a su criterio, no sé qué otras se les ocurren, ¿no? Ahorita se me viene una de, ponte la del Puebla, ¿no? También muy famosa aquí. Y eso significa que estamos viviendo una vida adelante y por eso estamos como estamos. Entonces tenemos que trabajar, profesores, para ir erradicando esa parte, ¿no? Y justo por eso vemos tantos ejemplos aquí en el mundo, ¿no? De estos escándalos de presidentes, de gente en la política, en el gobierno, que a veces no pensábamos que gente importante pudiera tener estas acusaciones, incluso en algunos de los países, como en el caso de la ministra de Nigeria, ella renunció. Aquí no se dio, ¿verdad? Tuvimos el caso muy claro de nuestro expresidente que tanto se dijo y ni siquiera se pronunció casi al respecto, ¿no? Entonces, es un tema que si los estudios, hay razón, si uno como profesor no se enfoca a recordarles la importancia de hacer las cosas con integridad, con ética, pues ellos van a decir, pues si el otro puede, ¿por qué yo no? Entonces hay que ir cambiando poco a poco esa parte, ¿no? Y no nada más vemos en la política, si bien recuerdan, hace como 2 años más o menos, o 3, este escándalo de las escuelas, de las universidades, de la Ivy League, donde hizo el lugar correspondido, ¿no? Entraron por el soborno que hicieron sus papás ante estas escuelas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de corrupción, hablamos también, obviamente, de esa falta de integridad. Ahora, ¿por qué les estoy empezando esta charla con cosas de corrupción y de gobierno cuando estamos en un ambiente educativo? ¿Quién podría responderme esta pregunta? ¿Cómo identificamos la corrupción en el sector educativo? ¿Qué se les ocurre? Porque estamos relacionando el tema de la corrupción con la educación. ¿Qué pasa en la educación cuando se hace? ¿Qué ejemplos se les ocurren? Les voy a ayudar tantito, les voy a ayudar con las más fáciles, ¿no? La famosa copia y el famoso plagio. Esas son actividades que se conocen académica, pero en realidad está fomentando una corrupción educativa desde ese entonces, ¿no? ¿Cuáles otras se les ocurre que puedan ser acciones corruptas en la educación? Que no que les haya pasado, a lo mejor que les dijeron el amigo de un amigo. Estoy segura que aquí no, ¿verdad? Pero ¿qué otras faltas a la integridad se les ocurre que suceden? Puede ser que en los medios que estamos dando clase, un alumno sustituya al otro y no nos demos cuenta. Y que el alumno esté en la cámara como que él está contestando, pero frente a él puede estar un compañero resolviéndole el examen en su propia computadora. Es correcto, ese es otro ejemplo de deshonestidad, que es la famosa, la suplantación, ¿no? Y desgraciadamente ahorita con esta situación de estar virtualmente, si no conocemos a nuestros estudiantes, pues es muy fácil que pueda suceder. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué otro? Además de la suplantación, la copia y el plagio. ¿Cuál otra falta se les ocurre que pueda entrar en esta dinámica? Hola, buenas tardes. ¿De tareas?
Sí, oye, hola Gerardo. Sí, alguien dijo también copia de tareas. Ajá, Sí, entra en la parte de copia. Adelante, Gerardo. sí, en una situación que yo observo, y más ahora con esta pandemia, fue los 157,000.3 pretextos para no asistir a clases. Y esto se propagó como pólvora. Y llega el momento en el que el maestro ya no sabía a quién creer. Exactamente. Y luego La otra, mentira. exacto. Mi papá, mi tío, mi abuelo tienen COVID. Y fue esto una rebatinga, pero impresionante. Entonces se perdió muchísimo el proceso de enseñanza, aprendizaje en los alumnos. Y ahora que regresaron de manera parcial, te das cuenta de que están el 90%, me atrevo a decir que el 95% de los alumnos están descansados. Lo tomaron como unas vacaciones muy prolongadas, se desconectaron totalmente de sus tareas y esto, bueno, pues ahí están los resultados. Nosotros estamos, bueno, no sé, yo estoy batallando para que los muchachos vuelvan otra vez al rumbo, a la dinámica. Entonces, ese es el... Claro, y es difícil, ¿no? Porque incluso yo te podría asegurar que los que mienten o los que daban esos falsos pretextos para las clases, se afecta todo pues en el caso tuyo, un salón de clases, ¿no? Un grupo. Y eso es lo que pasa en la sociedad, ¿no? A veces nos damos o visualizamos más fácil lo que pasa de manera equivocada y pensamos que la mayoría es así y es como una tendencia, ¿no? Pues si la mayoría es así, nos vamos por allá y se nos olvida que en realidad la mayoría actúa conforme a sus valores, conforme a lo que debe ser, ¿no? Pero a veces eso se deja de un lado por esa punta del iceberg que se ve de otros casos, ¿no? Por ahí hace tiempo nosotros en la UDEM incluso tuvimos una campaña al respecto de recordar que somos más los buenos, ¿no? Y que veamos conductas no éticas, pues que no nos lleve a esa tentación, digamos, de cometerlas, ¿no? Pero sí, efectivamente la mentira es una de las faltas a la integridad, ¿no? La parte de falsificación, ¿no? Y algunas otras, ¿no? La colusión también, por ejemplo, ¿no? Que yo lo resumo como esa complicidad para hacer algo que no es correcto, ¿no? ¿Cuántos equipos de trabajo hacemos con nuestros alumnos, ¿no? Y quiénes en realidad trabajan en ese equipo, ¿no? A veces si son equipos de 4 o 5, uno como maestro luego se da cuenta que solamente son 2 o 3 los que realmente trabajaron, pero al final te ponen en la portada el nombre de todos aunque no hayan trabajado, ¿no? Y eso también se considera como una falta a la integridad. La suplantación que bien mencionaba hace un momento la profesora, y también esta pues muy famosa, ¿no? Y que desgraciadamente sigue sucediendo aquí y en China, ¿no? El soborno, ¿no? El hacer un pago con tal de que les den cierta calificación o ganar una ventaja académica injusta ante los demás, ¿no? Y otra que no es nueva, sin embargo, el término es como, ¿no? El ejemplo que veíamos en el video de Shark Tank, que en Estados Unidos se conoce como el contract cheating. Y muchas más, ¿no? Estas, digamos, vienen siendo como las principales, ¿no? Seguramente ahorita también les ha tocado en sus grupos que todos los alumnos hacen grupos de WhatsApp en sus clases, ¿no? Que pues a veces lo usan como para manera de conocerse porque pues no estaban yendo presencialmente, pero resulta que esos grupos de WhatsApp los utilizan para irse pasando preguntas de exámenes o tareas, etcétera, ¿no? Entonces, como estas, pues vienen, cada vez van surgiendo nuevas faltas y esto es la manera en que, cómo podemos identificar la corrupción en el sector educativo. Para darle un nombre más simple, pues lo conocemos como la famosa deshonestidad académica, ¿no? Entonces, para erradicarla, pues hay que trabajar en lo positivo, que sería la antítesis, en este caso, lo que es integridad académica.
Y les comento esto como antes de iniciar a las estrategias para reflexionar que el problema es grave, ¿no? El hecho que ahorita estamos en pandemia ha existido desde siempre, ¿no? Y que vemos incluso desde kinder, ¿no? De primaria. Yo recuerdo mucho un ejemplo que nos dieron en una conferencia en un colegio, donde el director de ese colegio nos comentaba la gravedad del asunto, que veía que en las mamás de niños de kinder, de primaria, pues hacían... incentivaban a los alumnos a hacer trampa, ¿no? En un inconsciente a lo mejor. Un ejemplo que nos dio fue de una niña de primero de primaria, que iba a tener, de primero de primaria o de tercero de kinder, no recuerdo, pero que iba a tener un examen de un dictado, y la mamá le escribió las palabras del dictado en la pierna a la niña. Cuando dices, híjole, se supone que como papás pues tenemos que permear la honestidad desde casa, ¿no? Entonces, justo el punto que tenemos que trabajar en la UDEM, en la universidad, en cualquier institución educativa en la que estemos, es complementar lo que vemos o lo que se trabaja en casa, ¿no? Porque estos problemas existen en primaria, en secundaria, prepa, y la universidad pues es la última etapa que tenemos como profesores dentro de nuestra vocación, pues enfocarlos de manera formativa para que ahorita ya pues terminen de aprender y no sigan cometiendo estas actividades deshonestas que en un futuro pues ya en el entorno laboral pues va a acarrear problemas más graves, ¿no? Y les decía o les recalcaba que el problema es grave porque eso que vieron en el video, como bien decía Claudia en un principio, es una realidad y nadie está exento de eso. A veces pensamos que no pasa en nuestra universidad y yo estoy segura que ha pasado en sus instituciones. A nosotros nos pasó que este tipo de empresas, y lo pongo así entre comillas, que se dedican a hacer pues a hacer los trabajos por una cantidad de dinero, pues están pues a la alza, ¿no? Y como mercadotecnia, mis respetos, porque te ponen mensajes como los que vemos aquí en estas tarjetas, que pues que la fiesta siga, tú no te preocupes por las tareas, nosotros lo hacemos por ti. Entonces desde ahí están vendiendo esa idea para que los alumnos pues caigan ante estas acciones deshonestas, que si no se les pone un alto, pues lo van a seguir haciendo, ¿no? Y les digo que nosotros no fuimos exentos de eso porque en nuestra universidad se metieron estas pseudoempresas a repartir tarjetas y nos dimos cuenta que estaban entrando también a otras universidades de aquí de Nuevo León, que venían incluso de México. Y la ventaja del trabajo que estamos haciendo para fomentar la integridad es que los mismos estudiantes, al darse cuenta, fueron los que reportaron al Centro de Integridad y a los guardias de seguridad que había estas personas que estaban entregando estas tarjetas, ¿no? Y obviamente pues se hizo el operativo que se tenía que hacer, se sacó a esta gente, se los comunico porque hay que estar alertas y es, como les decía en un principio, estoy segura que en la institución, entonces si nosotros no trabajamos en la promoción del tema de integridad, pues va a ser más difícil que los alumnos se atrevan a levantar la voz de cosas que están sucediendo, ¿no? Y esto pues también se basa en datos de varios autores, ¿no? Que hablan de este crecimiento de la deshonestidad académica con el paso de los años. Como bien les decía hace un momento, es algo que ha sucedido siempre, pero ahora va en aumento y algunos de los factores que intervienen pues también son cuestiones de presión social, la presión de padres de familia por exigir a sus hijos altas calificaciones, la presión por mantener una beca, la desmotivación, en fin, muchos factores que suceden que si bien no justifican obviamente el cometer una deshonestidad académica, sí nos ayuda a entender cuáles son las áreas en las que apoyar a los alumnos en que no cometan estos actos, ¿no? Obviamente también el no conocer las reglas, pero el no conocer las reglas obviamente no nos quita la responsabilidad de cumplirlas. Y esto aplica tanto para los estudiantes como para nosotros profesores, ¿no? La institución en la que trabajamos. Y eso es parte importante de estar en el mismo canal con los estudiantes, con los directivos, con los profesores, que todos conozcamos esas reglas para saber cómo cumplirlas y no entrar en actos deshonestos, ¿no?
Y en la parte de profesores también lo que destacan algunos autores es que la falta de creatividad en el proceso de enseñanza también puede provocar esta tentación a los alumnos de cometer una deshonestidad. El no usar nuevas estrategias pedagógicas, retarlos con tareas o actividades padres, pues también eso puede desmotivarlos en algún momento, o peor aún, la impunidad ante los actos. ¿Cuántas veces como maestros nos hemos dado cuenta que el alumno hizo o no hizo algo que tiene que ver con la falta de integridad y no lo reportamos, pensando que le estamos haciendo un bien, cuando debe ser, el reportarlo debe darle una oportunidad de aprendizaje? Entonces, eso es parte del trabajo que se tiene que hacer desde las escuelas, obviamente, pero también es un tema que está a la alza y que ahora las empresas también pues tienen hasta sus propios departamentos de ética y cumplimiento, por ejemplo, ¿no? Es raro ver una empresa que ya no tenga pues un buzón de transparencia o un buzón donde se puedan reportar los actos deshonestos, etcétera, porque nosotros como profesores, después de darles un breve contexto de la realidad de la deshonestidad académica, pues ahora hay que ver, hay que hacernos una radiografía, ¿no? ¿Qué estamos haciendo como profesores? ¿Qué podemos cambiar justo para evitar que nuestros estudiantes cometan una deshonestidad académica? Y esto lo traducimos a estas acciones que vamos a ir viendo, ideas que pueden implementar desde ya en su salón de clases, desde ya en su sesión de Zoom con sus alumnos, ¿no? Son temas que no necesitas estar en la presencialidad para hacerlo, ¿no? Desde ahora de la virtualidad también se puede, ¿no? Desde el momento de inspirar confianza, cuando comienzas a conocer un nuevo grupo, unos nuevos estudiantes, hasta el reportar aquello que no es correcto, ¿no? Y pues si nos vamos con la primera, esta parte de que es esfuérzate por ser íntegro, esto siempre me con este número 1, porque es recordar que nosotros somos ejemplo. Muchas veces volteamos la tortilla, ¿no? Y le echamos la culpa al estudiante o la exigencia solo al estudiante y nos olvidamos de darnos la exigencia a nosotros mismos. Nosotros como profesores debemos ser ejemplo. El ejemplo arrastra. Acuérdense, los estudiantes nos están observando con pincitas, ¿no? Todo lo que hagamos, créanme que ellos de alguna manera se remontan a la época de estudiantes. Estoy segura que se acuerdan de 2 o 3 profesores que marcaron su aprendizaje como personas íntegras, y también algunos profesores que se acuerdan perfectamente que pues decían, ¿cómo puede ser profesor, no? ¿Cómo me puede estar diciendo esto, haciendo esto, no? Entonces, nosotros somos esa imagen hacia los alumnos. Entonces, si nosotros no reflejamos el que busquemos, que trabajamos con integridad, pues ¿cómo se los podemos exigir, no? Acuérdense, nosotros somos modelos y esto se puede hacer o se puede demostrar desde los detalles concretos de llegar puntuales a nuestras clases, de calificar con justicia, de retroalimentar a nuestros estudiantes en tiempo y forma, y muchos otros detalles que los alumnos al verlo pues se van a dar cuenta que tú estás siendo un ejemplo de integridad y por lo tanto un modelo a seguir. Y en este espacio siempre me gusta platicar de este profesor estadounidense, Bill Taylor, que se hizo muy famoso por carta que entregaba a sus estudiantes cada inicio de semestre. Y en esa carta, aquí se ve en chiquito, pero con mucho gusto, igual se la paso a Alfonso para que se las haga llegar. Habla justamente de lo que exige de sus estudiantes, pero sobre todo de todos los compromisos al que él pues se enfrenta, ¿no? Que si a ti como estudiante te va a pedir algo, él como profesor va a ofrecer esto y aquello, ¿no? Entonces, desde ahí, desde ese momento que establece con ellos el hecho de que él también va a ser corresponsable en trabajar con integridad, pues desde ahí se están poniendo en el mismo canal, ¿no? No solamente de exigir a sus estudiantes, sino a lo que él se va a comprometer. Y esto es una estrategia que yo les recomiendo que si no la han hecho, la puedan empezar a implementar en sus cursos, ¿no?
y ahorita ya vamos a medio curso, pero a lo mejor a partir del siguiente semestre en sus nuevos grupos, que desde el primer día de clases establezcan pues como este contrato, ¿no? Esta carta, ¿no? Y aquí algunos puntos que pueden utilizar de explicarles qué esperas de ellos como estudiantes, pero también a qué te comprometes tú como profesor, ¿no? ¿Y qué pasa en caso de no cumplir? Entonces, si desde un principio se establece ese compromiso de ambas partes, créanme que van a lograr mucho con sus estudiantes. El común, ¿no? Que buscamos, obviamente, ¿no? El fomentar el gusto por aprender. Pero a veces nos cuestionamos el cómo lo hacemos, ¿no? Como bien decía el profesor Gerardo, si no me equivoco hace rato, ahora con la pandemia, pues también ya los estudiantes están cansados, ¿no? Ya muchos desmotivados de estar en una clase, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos devolver esto por aprender? Pues aparte de tener o dar, ¿cómo se dice?, actividades retadoras, yo les recomiendo que relacionen su actividad, o lo que ven en clase, con lo que están estudiando, con su carrera, con los objetivos que buscan sus estudiantes, ¿no? Aquí me acuerdo mucho, hace poco tuvimos un caso que revisamos de deshonestidad en la universidad, y era una estudiante de psicología que había caído por un caso de deshonestidad en la materia de estadística. Y en la plática con ella, pues ella decía que esa clase, como no le veía el porqué de llevarla a cabo, pues no le interesaba, y por eso se le hizo fácil copiar, ¿no? Porque estaba batallando y no quería que pues la reprobara, ¿no? Entonces, platicando con ella, nos dimos cuenta que era esa falta de motivación por la materia. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer ahí como profesores? Pues bueno, explicarle a esa, en este caso a la niña de psicología, que fue lo que hicimos, es: estás llevando estadística, ¿por qué no la relacionas con psicología? Y le empezamos a dar ejemplos, ¿no? Tú como psicóloga, pues obviamente en un futuro te vas a envolver en investigación, publicación de artículos. Entonces es necesario que sepas algo de estadística para poder pues trabajar en eso, ¿no? Y hasta que empezamos a darle ejemplos concretos, le empezó a caer el 20 y entendió por qué llevaba estadística, ¿no? Entonces, así como ese ejemplo tan sencillo, seguramente ha pasado en otra de sus clases donde el alumno no entiende por qué está llevando su materia. Entonces, si hacemos esa relación de la materia con su actividad profesional, también podemos pues empezar a despertar ese gusto por aprender un poquito más. El punto número 3, y bueno, no los estoy poniendo en orden, pueden darle el orden que ustedes gusten, pero para ir como un poquito de paso a paso, pero en mi caso yo pondría como el primero o el segundo, ¿no? El inspirar confianza, el que tú desde un principio con tus alumnos permanezcas abierto a que cualquier duda que tengan se puedan acercar contigo, ¿no? La idea del maestro que da miedo ya no es para estas alturas, y desgraciadamente seguimos viendo algunos maestros que quieren imponer miedo para poner como pues una barrera, y debe ser todo lo contrario. Acuérdense, nosotros como maestros tenemos la vocación de enseñar. ¿Y cómo vamos a enseñar? Pues inspirando confianza de que nuestros alumnos se acerquen a nosotros para cualquier duda que tengan sobre la materia, ¿no? Y de esta manera, pues desincentivar, el que busquen una trampa o una deshonestidad académica para pasar un examen, porque no le entendió a lo que explicó el profesor. El punto 4, pues es también reiterar el compromiso que tenemos con la integridad. Y aquí se parece un ejemplo, ¿no? Pero aquí yo resalto la parte de cómo vamos a hacer ese ejemplo. Selectan la presentación, si van a utilizar fotografías o información de autores, pues poner en la presentación la cita o la referencia bibliográfica de dónde sacaron esa información, que los alumnos vean que ustedes lo están haciendo, ¿no? Si ustedes están buscando el comportarse con integridad académica, para que ellos vean cómo hacerlo, ¿no? Que aprovechen todo el contenido de estos temas para también pues ser el énfasis con sus estudiantes.
Aquí les pongo una fotografía de nuestra página del Centro de Integridad. Por ahí también les coloqué un código QR con sus celulares, con la cámara de sus celulares. Si gustan, pueden ir abriendo ese QR y van a encontrar nuestra página del Centro de Integridad, donde justamente ofrecemos a los estudiantes esos recursos sobre integridad académica, y nosotros como profesores pues tenemos que conocerlos, ¿no? O sea, para poder exigir de ellos, pues nosotros hay que reforzar ese compromiso. Otro punto importante es la capacitación y la actualización. Obviamente como profesores, pues ahora sí, como yo le digo que somos como doctores, tenemos que estar a la vanguardia de todas las técnicas nuevas que se están dando en la educación, modelos pedagógicos, nuevas formas de dar las clases. Ahorita con la virtualidad, pues tantas herramientas tecnológicas que podemos usar para hacer la clase divertida, pero pues también interesante, ¿no? Entonces, constantemente que estén buscando el capacitarse, y muchas veces en nuestras universidades se nos ofrecen estos cursos, no conocemos cuáles son, pero hay que buscarlos, porque el hecho de buscar, que tampoco que hay que gastar dinero, o sea, si lo tenemos, qué padre, pero a veces los recursos no los tenemos a la mano, pero sí hay en nuestra universidad. Entonces es estar al pendiente. ¿Qué tenemos en la universidad que podemos aprovechar y que otros existen en internet que son gratuitos y que nos van a dar esa vanguardia para mejorar nuestras clases día con día? Otro punto es sumarse a las campañas de sus respectivas universidades, de sus respectivas instituciones, ¿no? El hecho de que estemos en constante comunicación con los alumnos a través ahora de las redes sociales, de los eventos que se están haciendo. Bueno, ahorita ya estamos regresando un poco a la presencialidad, pero pues ahorita con la pandemia se sumaron muchas campañas en las redes sociales. Pues hay que estar al tanto, hay que respaldarlas, hay que promoverlas, y más si son eventos de integridad académica, pues con mayor razón proyectarlos y comunicarlos con sus estudiantes para que estemos pues todos pues disfrutando y aprovechando esas campañas que se estén dando. Aquí en el punto número 7, voy a hablar también un poco del ejemplo de la UDEM, ¿no? El punto 7 indica que hay que hacer corresponsables a nuestros estudiantes. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden que nuestros estudiantes pues vienen siendo nuestros protagonistas de este cambio cultural que tanto buscamos. Y actúen con integridad, levanten la voz cuando ven algo que no es correcto, porque solamente de esta manera se va a empezar a trabajar en un cambio. Y aquí la fotografía que les presento es justamente del Consejo de Honor que tenemos en la universidad. Brevemente les cuento un poco. El Consejo de Honor que tenemos está integrado por profesores y por estudiantes que justamente trabajan en revisar los casos que se presentan de deshonestidad académica. Entonces, nos hemos dado cuenta que el involucrar a los estudiantes en estos procesos ha sido de verdad un cambio radical para que la gente empiece a levantar la voz. Hacerlos protagonistas o corresponsables en el Consejo de Honor, pero también en las campañas que surjan, que a ellos les demos voz, porque finalmente ellos son los que están en el salón de clase también, y son los que ven lo que sucede, ¿no? Que a veces como profesores de repente no nos damos cuenta, ellos se lo saben de todas a todas. Entonces, entre más los involucren, mejores resultados van a tener. Me voy un poquito más rápido porque ya vi que me queda poco tiempo, pero es importante que conozcan estas estrategias que pueden implementar, ¿no? El número 8, aclarar expectativas y consecuencias. Eso es siempre ser claros en cada uno de sus grupos, poner las reglas del juego, qué se va a evaluar, cómo se va a evaluar, qué pasa si cometen deshonestidad académica, qué consecuencias puede haber. Entonces, esta claridad que tengan no solamente el primer día, sino también un recordatorio constante durante el semestre, pues va a evitar o va a erradicar un poco el que los estudiantes tengan la tentación de cometer una falta a la integridad. El punto 9 habla de recomendar talleres para, pues a veces nos enfocamos o se nos olvida y llegamos solamente a explicar nuestra materia,
pero hay que tomar en cuenta el hecho de conocer un poquito a nuestros estudiantes. Yo sé que es difícil cuando tenemos grupos muy grandes, pero creo que sí, esta vocación que tenemos como profesores nos debe despertar esa alerta o poner esas antenitas cuando vemos que algún alumno, por ahí vemos que esté batallando, no solamente cuestión de habilidades, sino a lo mejor cuestiones emocionales, pues si bien a lo mejor nosotros no somos expertos, pero sí al detectar una situación, recomendarlos con los talleres que pudieran servirles o identificar en nuestras instituciones a qué lugar lo podríamos canalizar para que esto lo apoye en su desarrollo emocional, pero también obviamente en su aprendizaje. Por otro lado, utilizar instrumentos de evaluación adecuados. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las formas en que van a evaluar sus clases, pues eviten aquellas formas que provoquen más tentación de cometer deshonestidad académica, ¿no? Por ejemplo, los exámenes de opción múltiple, pues son los más fáciles en los que los alumnos se pueden copiar. Entonces, traten de diseñar otros instrumentos de evaluación que les permita, uno, ahondar más el aprendizaje de los estudiantes, pero también evitar los actos de deshonestidad. Que tengan un banco de reactivos que vayan cambiando semestre con semestre. No pongan, de verdad, se los súper recomiendo, no pongan los exámenes, los mismos exámenes cada semestre, porque pues los alumnos ya se las saben de todas a todas. Entonces hay que hacer esos cambios cada semestre para evitar la falta a la integridad. Y con esto se refuerza el punto 11, que es evitarles ocasiones de equivocarse. Y para esto pues hay que tener en cuenta pues protocolo de aplicación de exámenes. En la presencialidad obviamente pues era el tratar de separar los bancos, el poner exámenes diferentes, etcétera. Ahora en la virtualidad, pues se les recomienda mucho que utilicen algún software o proctoring para evitar que estén haciendo trampa durante un examen que contesten por computadora, ¿no? O si bien para los trabajos, ensayos, etcétera, que tienen que entregar, pues hay programas como Turnitin o el Safe Assign de Blackboard y algunos otros que a ustedes les va a ayudar a detectar la similitud de texto para evitar pues, que se cometa un plagio, ¿no? O los gestores de referencia como Mendeley. En fin, aquí son algunos de los recursos que nosotros conocemos en la UDEM, pero estoy segura que en su universidad podrán tener algún otro que les va a ayudar en este punto. Y ya casi para finalizar, pues con el punto 12 es reconocer los comportamientos honestos. ¿Y a qué me refiero esto? A veces nos enfocamos más a regañar a los que se equivocan y no tanto a reconocer aquellas conductas positivas. Y hasta la mercadotecnia, tenemos gente de negocios, ¿no? A veces funciona más una campaña positiva que algo negativa, que una negativa, ¿no? Entonces, si nosotros constantemente estamos pues reconociendo los comportamientos íntegros o éticos de nuestros estudiantes, pues también esto va a ser como un efecto dominó, ¿no? No es tanto el castigo hacia el portarse mal, ¿no? Y finalmente, pues que reporten aquello que no es correcto, que se apliquen las consecuencias. Y aquí es súper importante que conozcan la normativa de cada una de sus instituciones. ¿Para qué? Para que no haya impunidad en los casos. Aquí quiero resaltar que no se busca solamente el castigar, porque de nada nos sirve castigar y que el alumno no aprenda, al contrario. Obviamente, si incumplió con algo, pues va a haber una consecuencia, pero tratar que esas consecuencias busquen un aprendizaje en nuestros estudiantes. Si no se les reporta en tiempo y forma, pues el estudiante va a continuar haciendo estas faltas y pues finalmente puede provocar problemas más graves. Entonces es importante que como profesores estemos atentos cuando algo no esté, pues que esté faltando a la integridad para reportarlo debidamente. Y por otra parte, lo que nos ha ayudado en la UDEM, pues obviamente no crean que fue de la noche a la mañana este trabajo que hemos estado haciendo. Nos basamos también en expertos, ¿no? For Academic Integrity, que pues nos estamos capacitando año con año. Tenemos conferencias, tenemos pues webinars donde vamos practicando y también relacionándonos con otras universidades del mundo para ver qué estrategias les ha funcionado y nosotros implementarlos. Y así poco a poco, de acuerdo a lo que tengamos en nuestra institución, es como vamos a ir forjando
este tema, ¿no? Desde la UDEM, los invitamos a que conozcan nuestra página de Centro INTEI por el código QR. Es para los estudiantes como más de recursos, pero esta es la general que tenemos para otras instituciones, donde ahí pueden encontrar incluso las conferencias de algunos congresos que ya hemos tenido, pero también algunos videos, documentos que les puedan servir. Y también tenemos un examen de diagnóstico para que si revisen cómo están en sus universidades, ¿no? Porque para poder implementar estrategias, primero hay que conocer cómo estamos, en qué estamos fallando, para ver cómo lo podemos mejorar. Y también pues, como la Universidad Panamericana, Colombia, Pontificia Católica de Chile, donde pues estamos con este web de integridad académica, donde damos varias. Acaba de salir el número 14, por ahí les pongo el Facebook para que nos sigan, porque en estas revistas justamente compartimos esas estrategias, recursos que nos han servido en nuestras universidades para fortalecer este tema. Porque finalmente, pues, ¿para qué estamos hablando del tema de integridad? Porque es importante fomentarla, porque obviamente queremos mejores profesionistas en nuestra sociedad, abogados, en fin, en todas las disciplinas buscamos que tengamos profesionistas éticos, profesionistas íntegros, porque de esta manera es como vamos a ir cambiando nuestra sociedad. Y que no se les olvide que ustedes son esa les agradezco muchísimo. Perdón si me fui muy rápido al final, espero haber abarcado como esas estrategias que podemos ir ya trabajando desde hoy. Y bueno, a sus órdenes para cualquier pregunta que tengan al respecto. Gracias, Adriana. Y yo creo que ha sido una plática muy interesante, y por ahí ha habido varios comentarios. Y bueno, por ahí abrimos el micro para si alguien quiere hacer alguna pregunta, comentario, mientras voy viendo los del chat. Alguien que se lance. Buenas tardes, yo sí tengo una pregunta. Adelante. ¿Ustedes tienen alguna serie de talleres o cursos para estudiantes de universidad que ellos puedan entrar de manera gratuita y poder Claro. ahí fomentar o fortalecer su educación académica? Sí, tenemos incluso para estudiantes y para profesores. Igual yo les paso la liga al maestro Alfonso para que se les haga llegar. Es en una plataforma que se llama Mayají, y es un curso de 3 horas, 4 horas. Son cortitos, pero abarca un contexto pues para que el alumno empiece a entender sobre el tema, y también para el profesor, ¿no? Para que pues mejore estas estrategias que podemos aplicar desde el aula. Entonces sí, claro, con mucho gusto, María, se las hago llegar. E incluso esos son como los que ya están de base. El de alumnos incluso lo promovemos mucho, es parte del trabajo de los alumnos de primer semestre, como que empiezan en la universidad con este tema. Y también ofrecemos cursos especializados, es decir, si tu universidad dice, oye, es que quiero que empiecen a trabajar este tema, este otro, con mucho gusto nos podemos contactar y hacemos esos cursos de acuerdo a sus necesidades. Ah, muy bien. Nada más muchas gracias. cópialos. Muchas gracias. Estás en mute, Alfonso. Sí. De nada, Gracias. María, a la orden. Adelante, maestra Lidia Yaret. Hola, muchas gracias, Lisette. Muy interesante la plática. De verdad que creo que es un tema que necesitamos seguir promoviendo y fomentando desde todos los ángulos. Me interesó mucho la parte del Consejo de Honor, creo que así le llamaron. Ajá. No sé si podrías compartir un poquito más cómo se formó y cuál es el objetivo principal, qué hacen, cuáles son sus funciones. Claro, fíjate que empezamos con este Consejo de Honor desde el 2017, que hicimos una actualización de nuestro Código de Honor. Nuestro Código de Honor es el reglamento de la UDEM que regula todo el tema de integridad académica. Y este consejo lo formamos con profesores y alumnos. En un inicio
era como ese programa piloto, ¿no? Porque les soy sincera, al principio que optábamos por esta idea, teníamos mucha renuencia de los directores, ¿no? De que cómo van a dejar alumnos en ese consejo de honor, ¿no? Como que antes todos los casos los veían solamente profesores o directivos, pero le apostamos a integrar a los alumnos y tuvimos muy buenos resultados. En este piloto, que fue en el 2017, fue por invitación personalizada a los mejores maestros y a los mejores alumnos, y nos fuimos por cada director de carrera que nos recomendara sus alumnos estrella, por así decirlo. Pero una vez que arrancó ese año, al siguiente año hicimos convocatoria abierta. Esta convocatoria abierta, pues obviamente pusimos ciertos filtros para que pues fuéramos haciendo la mejor selección, y cada año estamos haciendo esa convocatoria, ¿no? Ya al día de hoy creo que ya vamos, pues ya perdí la cuenta, pero ya llevamos varias generaciones de consejeros. No es por ventilar, pero aquí Alfonso es uno de ellos y súper buen trabajo que nos ha apoyado ya desde varios años. Entonces, la manera en que yo les recomiendo en trabajar con un consejo de honor, pues podría ser tal como lo empezamos, ¿no? Como arrancar ese programa piloto con alumnos y profesores que ya conocen, que son buenos, que tienen buena reputación, obviamente que trabajan con integridad, y poco a poco ir abriendo camino, ¿no? Porque la función principal es revisar los casos de deshonestidad que nos llegan. Pero les digo que la principal, ¿no? Porque también están envueltos en acompañarnos en las campañas promocionales que hacemos, en cursos, en los congresos. Entonces, sí tienen como actividades de integridad académica en distintas áreas, pero digamos que el 90% de su ocupación como consejeros de honor es estar en las audiencias donde se revisan los casos que se presentan. ¿Y qué pasan en esos casos? Pues se revisa la evidencia, pero también se entrevista al estudiante o estudiantes involucrados, y es parte importante de este proceso de escucharlos, ¿no? Porque muchas veces, o lo que sucedía antes, es que solamente llegaba la evidencia y se le ponía una deshonestidad académica en el expediente sin ni siquiera ahondar un poquito más, ¿no? Entonces, el hecho de que escuchemos a los estudiantes acusados, por así decirlo, en estas audiencias, abre mucho el panorama, ¿no? Y también a nosotros nos da como nuevas, pues pensar en nuevas situaciones para ver qué estrategias podemos ir implementando. No sé si respondí tu pregunta. Gracias, sí, excelente. Gracias, Lisette. A ti, Lidia. Ok, muchas gracias. Por ahí me han compartido ya la liga de los cursos de Majid. Entonces, cuando manden las constancias, mandaré la presentación de Adriana. Si no tienen problema, y mandaré también la liga que me mandaron. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Creo que no tenemos tiempo para una última, por lo menos. Creo que hay varias en el chat, pero no he tenido oportunidad de leerlas, pero con mucho gusto al final las leo. Había comentarios por ahí. Ponía el maestro Luis Ángel, que ya se tuvo que ir, que, bueno, lo primero te felicitan por la interesante plática, y que desde aulas insistamos los maestros en los códigos de ética profesional, que al menos deben saber que existen, ¿no? El más difundido es el IMCP, que supongo que es para contadores públicos. Lidia Yaret, que habló, comentó también que Turnitin ayuda mucho a la identificación de posibles fallas. El maestro José Guadalupe de la Cruz comenta que en nuestra institución siente que nos falta concientizar de forma más directa primero al profesorado y establecer directrices que midan y atiendan este tipo de faltas. Esto ya, saludos, nombres, Sí, listas. súper importante. Te interrumpo tantito, Alfonso, en este punto último que comentaban por ahí. Es muy importante estar todos atentos a qué normativa sigue la universidad o en la institución en la que estamos, ¿no? Y hay veces que no existe. Entonces, si no existe, yo les recomiendo como pues juntar como esas personas apasionadas por el tema que empiecen a trabajar en algo, porque si no existe una normativa es más difícil implementar las consecuencias que buscamos y que sean formativas, ¿no? Y si sí existe, pues nuestra responsabilidad de conocerla, porque como bien decían ahí, ni siquiera sabemos que existe o sabemos que existe, pero no la leemos. Y eso es súper, súper importante, que conozcamos qué normativa estamos trabajando para poder seguirla y sobre todo promoverla también con nuestros estudiantes. Muchas gracias. Por ahí también comenta la maestra María Jesús Bugarín.
o Bugarin, perdón, en la Universidad Tecnológica se trabaja con problemas educativos por competencias en la mayoría de las asignaturas. Supongo también como una manera, como tú hablabas de lo de cambiar el estímulo y cambiar bancos y cosas, como igual una manera también de comentar que al final, al aplicar competencias, pues también igual limitas el poder plagiar o poder copiar cosas, ¿no? Felicidades, muy interesante, a mucha gente le ha gustado y creo que está ahí. Por ahí piden la presentación, aquí. Me gustaría, pregunta una maestra, creo que es, me gustaría saber si están contemplados como falta de integridad académica los casos de estudiantes que a manera de protesta o en conformidad con algún maestro o maestra realizan memes y críticas en redes sociales, exponiendo vídeos grabados en la misma sesión de clase pero sacándolos de contexto, etcétera, en lugar de acudir a las instancias correspondientes para la atención de inconformidades. Muy buena pregunta. Sí tenemos, nosotros en la UDEM tenemos dos reglamentos, por así decirlo, separados. El Código de Honor, que es todo lo que tiene que ver con la integridad académica, que se refiere exclusivamente al trabajo en clase, ¿no? Como los ejemplos de copia, plagio, suplantación, etcétera. El reglamento donde revisamos este ejemplo que nos mencionan ahí en el comentario, son más considerados como faltas disciplinarias y para ese tenemos el Reglamento General de Estudiantes de Educación Superior. Hay un procedimiento parecido al de integridad, donde en vez de un consejo de honor hay una comisión disciplinaria que atiende estos casos, ¿no? Y sí, efectivamente, el mal uso de las redes sociales actualmente yo creo que es de las más complicadas que hemos tenido aquí y en todo el mundo, ¿no? Y es justo, sí está como parte de una de las faltas en ese reglamento, pero sí lo manejamos en distintos comités, por así decirlo. Por ahí comenta el maestro Francisco Javier Rivera, uno de los grandes detalles es que tanto en las aulas como en las universidades hace falta promover más el civismo y la ética. Felicidades, muchas gracias, me tengo que retirar, felicidades también. ¿Cuál ha sido el mayor problema y reto? Pregunta la maestra Laurelicia Hernández. ¿El mayor problema de qué, perdón? El mayor problema y reto, supongo que de todos estos proyectos, iniciativas. Sí, mayor problema, primero fue el enfoque que les decía de que queremos hacer un enfoque formativo, como que al principio siempre se buscaba el enfoque punitivo de castigar al alumno. Entonces cuando empezamos a, digamos, a luchar por que se le diera más bien un enfoque de formación, que finalmente es a lo que estamos pues como universidad que debemos hacer, fue el reto ahí que tuvimos porque muchos maestros buscaban que solamente les pusieran una marca de deshonestidad en su expediente, incluso más otros de que ya córranlo, ¿no? Pero pues de nada nos servía correr a la gente si lo iban a replicar en otra universidad y al final de cuentas íbamos a estar todos en la misma sociedad, ¿no? Entonces, claro que hay consecuencias. Nuestro código de honor marca incluso la baja definitiva o la suspensión temporal, pero esas consecuencias las dejamos para las faltas o más graves o que hubo una reincidencia y que el alumno no aprendió. Entonces, el reto fue ampliar ese tipo de consecuencias que fuera desde una amonestación, un curso, la reparación del daño, como abrir ese abanico de posibilidades para que el alumno aprendiera y no volviera a cometer. Entonces, el cambiar ese enfoque formativo fue el principal reto. Actualmente creo que lo más complicado fue, obviamente con la pandemia, el cómo llevar a cabo las audiencias, ¿no? Como decían, el enfrentarnos a que luego pueden viralizar y sobre todo que respetamos la confidencialidad de los casos. Entonces, pues tuvimos que cambiar la estrategia de cómo llevarla en la virtualidad. Gracias a Dios todo ha ido muy bien y los alumnos, créanme que son pocos los que se enojan, la mayoría entiende la situación y es muy raro que reincidan. Y obviamente sí ha habido casos que reincidan y pues obviamente hemos tenido que dar de baja definitiva o suspensiones de un semestre y yo creo que eso ha sido lo más difícil, ¿no? También como profesores el ver de que, híjole, le ofrecimos las mejores oportunidades de aprendizaje y no las aprovechó, pues el tomar esas decisiones pues que ya afectan su estancia en la universidad, pues es de lo más complicado. Muchas gracias. Y la última pregunta. Pregunta a la maestra Xochitl, ¿qué tipo de software se utiliza en su institución para este proyecto? Pero no sé si se refiere para la parte de los trabajos, para el reporte de los casos. No sé si el maestro nos puede aclarar un poco más cuando dice proyecto a qué se está refiriendo. Está por ahí, maestra Xochitl. Reporte de los casos.
El reporte de los casos, tenemos un formulario, por ahí en la página del Centro de Integridad hay un espacio donde dice reporta una deshonestidad académica y se abre un formulario virtual a la comunidad universitaria, puede hacer ese reporte y son esos espacios, ¿no? de llenado, cómo pueden entrar pues pasó esto en la clase tal, a tal hora, y ese reporte que se llena de manera virtual llega directamente a nosotros al Centro de Integridad y es cuando empezamos ya a clasificarlos para hacer estas audiencias con el Consejo de Honor. Ese es lo que nos ha servido hasta ahorita. Esa misma página la tenemos aterrizada también en nuestra app de la UDEM. Entonces los alumnos o los profesores pueden entrar directamente desde el portal, pueden entrar directamente a la página o pueden entrar a la aplicación. Ahí Alfonso les está mostrando en pantalla justo este reporte del cual hablo. Son campos muy sencillos que van llenando y esa información es la que recibimos nosotros en el Centro de Integridad. Y este es solamente para el reporte. Si te refieres a un software de clasificación de faltas o de consecuencias, justamente estamos buscando una nueva herramienta. Por ahorita lo tenemos pues, en nuestras bases de datos de Excel y ahí vamos clasificando y anotando todos los puntos con cada caso correspondiente. Ok, pues bueno, pues muchas gracias, Adriana. Ya son las 5:05, entonces vamos a ir terminando aquí la charla del día de hoy. Como les digo, ya saben siempre que les digo que me tengan paciencia con las constancias. Voy a parar aquí la grabación.